Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas, bienvenidas, bienvenidos. Este, mm, la última vez platicamos un poquito, bueno, no la última vez, pero habíamos platicado recientemente de este tema de cetoacidosis diabética. Habitualmente trato de que primero veamos los trastornos del equilibrio ácido-base, pero esta vez lo vimos un poquito al revés. Pero vamos a ver el día de hoy los trastornos del equilibrio ácido-base. Y con base en ello vamos a poder avanzar después a establecer como toda la parte de los diagnósticos. Para esta sesión ya van varias ocasiones, a quien agradezco muchísimo que nos acepte la invitación, que el doctor David Serdio Domínguez acepte compartir con ustedes. El doctor Serdio es médico, tiene además la maestría y actualmente se encuentra haciendo el doctorado en bioética. El doctor Sergio ha preparado para ustedes esta sesión, ya la ha dado con varios grupos y pues bueno, pues agradezco muchísimo la, que acepte la participación con nosotros pues bueno, pues le doy sin más preámbulo el agradecimiento por la participación y le doy la palabra. Entonces disfruten la clase, aprovechenla mucho, hagan muchas preguntas. Las gasometrías que ven en el hospital, pues aprovechen para preguntarlo y pues en el pase de visita poder interpretar adecuadamente todos los estudios. Entonces, doctor Sergio, bienvenido, muchas gracias. La palabra es de usted. Gracias, Doc. Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien y que estén por ahí. Creo que hay algunos de ustedes que están en guardia, otros que pues están en sus casas. Pero pues bueno, vamos a aprovechar la clase lo más posible. Entonces, bueno, ¿les parece ya si empezamos? No sé si ya estén como preparados. Sí, doctor. Bien, entonces, igual si quieren luego prender su cámara, estaría buenísimo. Entonces, bueno, en esta clase vamos a ver lo que son los trastornos ácido-base, como un repaso de la un poquito de la patología que los caracteriza y un poquito el desarrollo de la metodología para interpretar una gasometría. Como tal, los objetivos establecidos son estos tres, que es, por un lado, comprender la fisiología de los mecanismos reguladores en el equilibrio ácido-base. Después, conocer y estructurar una metodología de interpretación de pruebas gasométricas, es de mucho interés. Y el tercero es conocer, comprender y aplicar en la práctica clínica los conceptos de acidosis y alcalosis, tanto metabólica como respiratoria. ¿No? Entonces, bueno, para empezar, un pequeño repaso de química, nada más recordando como tal, un ácido es una molécula capaz de liberar hidrogeniones. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido clorhídrico o el ácido carbónico. Y una base o una recibir hidrógeno. ¿No? El ejemplo más el por su cara. La agregación, ¿no? El agregar. Pues bueno, como fundamento, y vamos tal vez a este punto que a nadie nos gusta, es como ejemplo vamos a hablar de este caso de bioquímica, ¿no? ¿Alguien se acuerda cuál es la función de la glucólisis y del ciclo de Krebs y de la cadena respiratoria? ¿Alguien se acuerda? Pues producir ATP, que es como la moneda energética más importante del cuerpo. Y pues a partir del ATP se llevar procesos celulares. Ok, súper bien. No, ahora, mi siguiente pregunta es, para tú formar ATPs, ¿qué es lo que haces? ¿No? O sea, ¿cómo de la glucosa pasamos a formar ATPs? Pues en las reacciones en los pasos de las vías metabólicas, hay enzimas que, por ejemplo, ingresan fosfatos
y unen fosfatos a adenosinas difosfatos para producir adenosinas trifosfatos. Y estos son como intermediarios metabólicos, pero al final es por medio de la cadena de transporte de electrones. Ajá, vas. Ajá, bueno, en la que entran NADHs para producir ATPs. Ok, ahora, mi siguiente pregunta es súper bien, Bere. Mi siguiente pregunta es, ¿los NADs y los FADs qué hacen en la vida real? O sea, en la vida práctica. ¿Para qué funciona un NAD y un FAD? Eso. Entonces, la idea, por ejemplo, de la glucólisis, del ciclo de Krebs, de la cadena respiratoria, pues es justo esto, ¿no? Ir pasando hidrogeniones para que, como decía Bere, nosotros podamos activar a nuestra bomba ATP a través de este gradiente de hidrogeniones y podamos entonces pegar ese fosfato al ADP y formemos ese ATP. Este gradiente de hidrogeniones que se forma pues a partir de toda esta ruta metabólica, pues es en este apartado intracelular y en este ejemplo, es lo que nos forma, es lo que nosotros medimos con el pH, ¿no? Nuestro potencial de hidrogeniones. Ahora, esto que funciona aquí a nivel intracelular, pues funciona en distintos niveles a lo largo del cuerpo, ¿no? Hay distintas áreas en donde distintos hidrogeniones se van formando justo este gradiente que es lo que nos va a formar el pH. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tuviéramos hidrogeniones libres? Recuerden que un hidrogenión, pues es una carga positiva, y una carga positiva, mi siguiente pregunta es, ¿puede afectar a la membrana celular? Si así llega y vuela y se le pega a la membrana celular, ¿podría afectarla de alguna manera? ¿Alguien? ¿Qué opina? Pues sí, porque la membrana celular es neutra, ¿no? Me parece. Exacto, entonces haz de cuenta que un hidrogenión sí se puede pegar a la membrana, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante nosotros tener este equilibrio ácido-base? Porque un desequilibrio, tanto para un lado como para el otro, pues puede afectar pues estos mecanismos intracelulares, ¿no? Entonces, digo, otro ejemplo clave es, por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno. Digo, no sé, a nosotros en la escuela nos lo explicaron así. Sales una especie reactiva de oxígeno, digamos que es como un misil, una bomba. ¿Y qué es lo que hacen los antioxidantes? Pues captarlo, ¿no? Como si fueran estas bengalas que distraen a los misiles. Entonces, pues digo, más o menos esa es un poquito la intención con los hidrogeniones. Para nosotros poder controlar estos hidrogeniones que están libres o estas moléculas positivas que pueden dañar mecanismos intracelulares, tenemos pues al bicarbonato, ¿no? Como principal mecanismo de amortiguación. Para que nosotros podamos unir un hidrogenión con una molécula de bicarbonato, necesitamos una enzima, ¿no? Hace rato Beren nos hablaba de las enzimas. En este caso hablamos de la anidrasa carbónica. ¿Se acuerdan cuando veíamos que, bueno, en su clase de bioquímica, cuando veían que o sea, parte del resultado del desecho metabólico es la formación de CO2 y agua, ¿no? La formación de CO2 y agua se da a través de esta reacción química, ¿no? Nosotros tenemos bicarbonato al que le unimos un hidrogenión para de este modo compensar ese hidrogenión que está solo y formamos una molécula de ácido carbónico. Ahora, esa molécula de ácido carbónico, a través de la anidrasa carbónica que se encuentra pues en distintas partes del cuerpo, nosotros podemos después descomponer esta molécula ácida en una molécula de CO2 y de agua. Pues digo, así es como se desarrollan estos pues desechos metabólicos a partir de toda esta vía bioquímica, ¿no? Aquí lo importante es que entonces nosotros a partir de este hidrogenión que fuimos pasando a lo largo de la cadena respiratoria vamos a después unirlo al bicarbonato y formar este ácido carbónico, ¿no? La clave para entender un poquito el trastorno ácido-base es comprender el por qué la ruptura de este ácido carbónico en CO2 y agua pues nos permite de una forma indirecta medir la cantidad de ácido que tenemos en el cuerpo, ¿no?
ahorita vamos a profundizar un poquito en por qué utilizamos el CO2 como medidor a la hora de leer una gasometría. ¿No? Entonces, como tal, los principios generales en el equilibrio ácido-base, recordemos que el pH normal en el líquido extracelular, pues es de 7.4 más menos 0.03. Aquí está muy exacto, pero podemos quedarnos en el rango de 7.35 a 7.45. ¿No? Entonces, ¿cuándo es que nosotros tenemos una alteración en el pH? Es cuando existen cambios proporcionales entre la concentración de bicarbonato o la presión parcial de CO2. A esta ecuación se le conoce como la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Realmente no es tan necesario que dominen cómo hacer la ecuación, pero bueno, siempre es un buen dato. Entonces, a ver, la siguiente pregunta es, ¿cuántos mecanismos de amortiguación existen? ¿Cuántos amortiguadores tenemos para poder regular el equilibrio ácido-base? ¿Alguien? Vientos. Pues según yo son 4, ¿no? Es A el ver. hígado, el pulmón, el riñón y el músculo. Bien. Vamos a hablar particularmente vamos a hablar de dos grandes rubros, que es la amortiguación química y la amortiguación por la alveolar, ¿no? La amortiguación química está mediada principalmente por el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato tiene un valor que les puede servir como referencia a la hora de interpretar sus gasometrías de 24 más menos 2000 equivalentes. También tenemos aquella mediada por proteínas, que es lo que Oscar decía ahorita por músculo, y la mediada por fosfato, ¿no? También hay una amortiguación renal que es principalmente a partir de amoníaco, ¿no? Después tenemos la ventilación alveolar, que nosotros la medimos de manera indirecta a través de la presión parcial de CO2, que en nuestra gasometría como valores principales tenemos 40 más menos 5 milímetros de mercurio. Entonces, aquí es donde los patrones respiratorios toman un poco de importancia. De ahorita el doc les mencionaba que ya habían visto un poquito de la cetocidosis diabética. Y, a ver, vamos a hacer un ejercicio de lógica, ¿no? Si nosotros tenemos una alta concentración de acidosis metabólica, o sea que de alguna u otra forma no estamos alcanzando a compensar con nuestras moléculas de bicarbonato que van ahí por el cuerpo, ¿con qué, o sea, una acidosis metabólica, con qué mecanismo de amortiguación se compensa? Con el respiratorio, con la eliminación de CO2. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a irnos un poquito más profundo. ¿Por qué la eliminación de CO2 me daría como resultado un estado de alcalosis? ¿O por qué contrarrestaría un proceso de acidosis metabólica? Pues porque el CO2 es considerado un ácido, ¿no? Creo. Bueno, no como tal, pero A ver, ajá. puede unir, o sea, por la ecuación de Henderson es una molécula a la cual se le puede unir un hidrogenión. Entonces es... ¿Hablas de esta? Ajá. Ok, mira, te lo voy a poner como un paso más sencillo. Tienes completamente toda la idea. Ahora ahí te va. Acuérdate que si nosotros tenemos el ácido carbónico que formamos a través de la anhidrasa carbónica en ambos sentidos, y lo que hacemos es de ahí sacar CO2, cuando nosotros tenemos esta molécula de ácido carbónico y la descomponemos, lo que podemos hacer es eliminar CO2, ¿no? Entonces, la disminución o la elevación en concentración de CO2 nos habla indirectamente de la concentración de ácido carbónico, ¿no? Entonces, cuando nosotros eliminamos mucho CO2, eso quiere decir que ese CO2, como consecuencia, fue obtenido de la ruptura de esta molécula de ácido carbónico. Entonces, así es como nosotros eliminamos y nos volvemos un poquito, o sea, pasamos a un estado de mayor alcalosis.
¿va? Cuando nosotros no la rompemos y tenemos la que da como resultado por tener el ácido carbónico andando, es cuando entramos y elevamos el CO2, es cuando entramos en un estado de acidosis respiratoria. ¿No? Digo, vamos a irlo viendo un poquito más a lo largo de la clase, pero digo, la clave está en que todos aquí estamos de acuerdo en que un patrón de taquipnea, como por ejemplo lo es el patrón respiratorio de Kussmaul, nos da una alcalosis respiratoria. ¿O alguien tiene duda de eso? No. Ok. Entonces, hagamos de cuenta, por ejemplo, que tenemos un paciente, ustedes ahorita que están en urgencias, ¿no? Y a lo mejor alguien lo ha hecho, ¿no? Que tienen un paciente que llega con mucho dolor, ¿no? Ya sea por algún trauma, incluso, pues, a lo mejor dolor abdominal, y llega con un patrón respiratorio alto. ¿Ustedes creen que ese patrón respiratorio pudiera llegar a generar un trastorno en el equilibrio ácido-base? Sí. Exacto, ¿no? Entonces digo, es un punto que hay que tener muy, muy en cuenta. Y ahorita lo que decía Oscar hace rato, lo que decían Oscar y José, lo del control renal, ¿no? En el riñón nosotros lo que hacemos es, acuérdense, reabsorbemos bicarbonato en el túbulo contorneado proximal y tenemos la excreción además de ácidos titulables, ¿no? El ácido fosfórico y el amonio, ¿no? Que son las dos moléculas que contienen hidrogeniones, digamos, de más que podemos eliminar a través del riñón. Entonces, nos quedamos principalmente con estos tres mecanismos de amortiguación. Ahora, el renal y el químico, a mí me es más sencillo incluirlo en un mismo rubro, porque al final, digo, funcionan más o menos con moléculas similares, y el ventilatorio tenerlo aparte. De este modo podemos nosotros pensar rápidamente en si estamos compensando bien o no y cómo identificar en dónde está la falla de la compensación. ¿No? Entonces, digo, como en términos generales, digo, nada más como repaso, recordemos que acidemia es cuando tenemos un pH abajo de 7.35, 7.37 según esta referencia del manual de Washington. Y una acidosis metabólica se da cuando tenemos un incremento en el ácido como tal o un descenso en el bicarbonato, ¿no? Aquí, este punto es bien interesante porque es parte de lo que hay que interpretar en la gasometría. Y después tenemos la acidosis respiratoria, que es cuando hay un incremento en la presión parcial de CO2 o una hipoventilación. Por ejemplo, un problema o una situación pues, común en la que se da una acidosis respiratoria es en aquellos pacientes que sufren una depresión respiratoria, a lo mejor por intoxicación alcohólica o por un tratamiento mal llevado con opioides o un exceso de opioides, etc. ¿No? Y la alcalemia es cuando nosotros tenemos ya un pH mayor de 7.43, 7.45 y tenemos estas dos principales, ¿no? Tanto la alcalemia metabólica, que es porque hay una elevación de bicarbonato o un descenso en el ácido. La elevación en bicarbonato se da principalmente por dos circunstancias. Más bien, hay dos mecanismos. Un mecanismo de generación en la elevación del bicarbonato, que suele ser iatrogénico, y un proceso de mantenimiento, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace mantener el fosfato tan elevado? Aquí pueden haber dos circunstancias. Uno, que sea un problema en la reabsorción en la excreción del bicarbonato, que estemos reabsorbiendo de más. Y otro problema sería con procesos, por ejemplo, como hipocalemias o disminución de cloro, ¿no? En el simporte. Y después tenemos la alcalemia respiratoria, que es la disminución de PCO2 que se da por una hiperventilación. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta ahorita? No. Ok. Vale. Entonces, ahorita entramos justo en el proceso de lo que es la gasometría. Ya llevan un rato en su rotación de urgencias y ya han tomado infinidad de gasometrías, ¿no? Aquí lo que me interesaría en este punto sería a lo mejor verificar un poco la técnica de la gasometría. A ver, ¿alguien me puede decir cómo se toma una gasometría? Digo, sé que en el hospital ustedes tienen las agujas, estas todas pro especiales para la gasometría. En otros hospitales no. A ver, entonces.
¿Alguien me podría decir cómo se toma una gasometría, qué prueba hay que hacer antes, etcétera? Ujú, ujú. Ok, ok. Ujú. Bien, entonces fíjate, perfecto, José. Aquí una pregunta. Normalmente, ¿cuál es uno de los problemas de que ustedes a lo mejor tomen una gasometría, la pongan en su bolsa de la bata y la lleven hasta después de desayunar al laboratorio? ¿No? Digo, suelen pasar que se nos olvidan las gasometrías así. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes la llevan al laboratorio después de tanto tiempo sin haberla tenido refrigerada? Cuando nosotros no refrigeramos una gasometría después de tomarla, corremos el riesgo de que se desoxigene y entonces nos marque una hipoxemia que a lo mejor y no, pues no corresponde al paciente, ¿no? Es más, muy probable que no corresponda al paciente. Entonces, pues o cuando tomen una gaso o busquen interpretarla lo más pronto posible o pónganla en hielo, ¿no? El hielo nos ayuda a evitar que el oxígeno se pierda. Por otro lado, ¿qué opinan de tomar a lo mejor una gasometría de la arteria braquial o de la arteria femoral? Digo, no sé si alguien lo haya hecho. No, exacto, ya cuando es el último recurso y realmente pues es necesaria, ¿no? Una valoración gasométrica. A mí una vez un angiólogo me vio tomando una gasometría de la arteria braquial y casi me mata, ¿no? Podemos causar mucho daño vascular al paciente, sobre todo en un paciente con a lo mejor trastornos en la coagulación, a través de este tipo de prácticas. Entonces digo, si la van a tomar en este sentido, pues asegúrense de los antecedentes del paciente y por otro lado hagan un buen rato de compresión para evitar cualquier complicación. Eh, vale. Entonces digo, los pasos a seguir a lo largo de la interpretación de una gasometría son principalmente estos 5. Lo primero es valorar el pH, determinar si hay acidemia o alcalemia. ¿Cómo está? ¿Está alto o bajo? Después hay que establecer cuál es la alteración principal. Puede ser, mi recomendación es que se fijen primero siempre en el bicarbonato y después en la presión de CO2 y así poder determinar si es metabólica o respiratoria. En este punto es importante aclarar que aunque se puede interpretar una gasometría sin el contexto completo del paciente, pues digo, así como cualquier prueba de laboratorio es importante siempre asociarlo con la clínica del paciente, ¿no? Porque nosotros podemos de repente ver en una gasometría trastornos mixtos, complicaciones a lo mejor en la compensación, que a lo mejor pueden distraernos del diagnóstico principal, que a lo mejor lo hubiéramos podido tener si nos apegábamos directamente al cuadro clínico del paciente. Ya que determinamos si es primordialmente tanto metabólica o respiratoria, pasamos a valorar si existe o no una compensación. Después valoramos si existe el anion gap y ya después, como último punto, valoramos el delta gap. El delta gap, la verdad es que lo pongo en esta clase como
como los pongo aquí pues como una referencia, ¿no? Ok, entonces el paso 1 y el paso 2, ¿cómo está el pH? Y después determinar si el bicarbonato está bajo, alto o normal. Si está bajo el bicarbonato, si hay alteraciones en el bicarbonato, esto nos indica que el origen es metabólico. Entonces, si está bajo el bicarbonato, lo más probable es que sea por una alteración directamente tubular. Y si está alto, lo más probable es o que sea tubular o que se dio una indicación de poner bicarbonato cuando no tenía la prescripción necesaria. Y después vemos cómo está el CO2. Para valorar el CO2 realmente también lo debemos acompañar de la clínica del paciente y ver pues cómo está el patrón respiratorio del paciente. Entonces, bueno, aquí es donde ya se empieza a poner interesante la lectura de las gasometrías. Porque, pues digo, hay que profundizar a través de los mecanismos de compensación. Recuerden que la compensación siempre se da a través del mecanismo opuesto. Si tenemos un trastorno respiratorio, vamos a compensar con uno metabólico y viceversa. Aquí es importante determinar que el mecanismo de compensación busca atenuar el desequilibrio ácido-base, pero que no logra corregir completamente. Esto, ¿por qué se los digo? Porque, pues digo, siempre es necesario que nosotros incidamos en la causa de fondo que llevó al paciente a tener este trastorno, ¿no? Por ejemplo, ahorita decíamos, ok, tenemos un paciente que presenta una acidosis respiratoria por depresión del centro respiratorio, a lo mejor por abuso de opioides. ¿Cuál se les ocurre que sería el tratamiento? Darle bicarbonato al paciente o qué? ¿O qué otro tratamiento se les ocurriría? A ver, ¿alguien? La naloxona. Eso, muy bien, Oscar. Y bueno, y que como tercer punto, que un mecanismo de compensación inadecuado también nos lleva a identificar un trastorno mixto, ¿no? Aquí el ejemplo clave, por ejemplo, puede ser que nosotros tuviéramos un paciente con diabetes y que además presentara EPOC. Si nuestro paciente con cetoacidosis diabética pues requiere, ¿no?, de este mecanismo de compensación con la respiración de Kussmaul, pero no puede porque tiene un EPOC, entonces nosotros esto lo vamos a poder identificar, digo, además de la clínica del paciente, ya que no va a poder compensar de manera adecuada con la taquipnea. Entonces digo, aquí es bien importante esta parte, ¿no? Después, una acidosis metabólica tiene que ser compensada con un mecanismo respiratorio, esto como ya lo sabemos. Si la PCO2 disminuye demasiado, pues podemos pasarnos ahora del otro lado, ¿no? Y desarrollar una alcalosis respiratoria, o si se mantiene alta, dejar la acidosis respiratoria. Y ahorita nos regresamos a esta gasometría. Vean, esta tablita, la verdad es que a mí se me hace muy, muy buena, porque nos presenta la respuesta compensadora por cada miliequivalente que tengamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la acidosis metabólica, que presentamos una disminución en el bicarbonato, la respuesta compensadora sería disminuir el CO2 1.2 milímetros de mercurio por cada miliequivalente disminuido de bicarbonato. ¿De acuerdo? Esto nos puede servir como guía para ver si efectivamente estamos respondiendo bien. Vamos a responder a una alcalosis respiratoria manifestada, perdón, a una alcalosis metabólica manifestada por bicarbonato alto, con una elevación de la presión parcial de CO2 de 0.7 milímetros de mercurio por cada miliequivalente de elevación de bicarbonato. Y así, digo, la verdad es que esta tablita les puede ser de mucha utilidad. Está en el libro de terapéutica médica del Manual de Washington, que les recomiendo que lo tengan, la verdad es muy... Después pasamos al punto del anion gap o hiato aniónico. Recuerden que nosotros buscamos, digo, como naturaleza, buscamos el equilibrio entre los cationes totales y los aniones totales. Sin embargo, tenemos cationes, así como aniones, que no podemos medir. Entonces, para esto existe el anion gap. No, así determinamos si existe algún componente o no
que me esté alterando mi equilibrio ácido-base y que yo no lo esté pudiendo demostrar de manera concreta. El hiato aniónico tiene un valor de 10 más menos 2000 equivalentes. El ejemplo perfecto para evaluar el hiato aniónico, pues es justo la cetoacidosis diabética, ¿no? Tenemos aniones que no podemos medir, como son los cuerpos cetónicos en su totalidad, ¿no? Acuérdense que tenemos, ¿cuántos cuerpos cetónicos se producen? 3. Eso, ¿y cuál no podemos medir? El acetato. El hidroxibutirato. Bien, entonces, como nuestra referencia para los cationes medibles, por ejemplo, tenemos al sodio, los aniones medibles tenemos al cloro y al bicarbonato. Hay distintas fórmulas para evaluar el hiato aniónico. Podemos evaluarlo tanto en orina como en suero. El asunto es que en el suero debemos de hacer la fórmula corregida porque hay que hacer la fórmula corregida por albúmina. Entonces, digo, es importante que lo tengan en cuenta sobre qué valores están ustedes realizando sus fórmulas a la hora de evaluar el hiato aniónico. ¿Alguna duda de esto? Sí, yo tengo una duda. Entonces, ¿para lo que sirve el anion gap o el hiato aniónico es para medir cuáles son las cargas, como los posibles factores que pueden pues alterar el pH? A ver, espérame. Ahí ¿Otra vez confundí. me lo repites, por favor? Que si el anion gap para lo que sirve solamente es para identificar si hay algún otro factor no medible que afecte el Exactamente. pH. O sea, por ejemplo, tú tienes un paciente Ok. con una intoxicación alcohólica y te llega con una acidosis metabólica. ¿Vale? Entonces, el alcohol, por ejemplo, es un claro ejemplo de estas moléculas que nos pueden afectar el equilibrio ácido-base. O, por ejemplo, los cuerpos cetónicos. ¿Va? Entonces, justo lo que tú haces aquí es identificar si por casualidad o no hay algo que te esté afectando ahí. Ahorita vamos a ver ejemplos de patologías que se caracterizan por tener un hiato aniónico elevado. Pero sí quedó clara la duda, Oscar. Sí, gracias. Ok, súper. Entonces, bueno, el quinto paso, pues es la valoración del delta gap o hiato de delta. Todo, a ver, ¿estamos de acuerdo que los aniones son positivos o negativos? Son negativos. Entonces, todo incremento en aniones no medibles debe ir acompañado por una disminución de bicarbonato. ¿Esto por qué? Porque el bicarbonato también tiene una carga negativa. Entonces, si nosotros tenemos elevación en, digamos, aquí, ¿no? Cuerpos cetónicos, la respuesta fisiológica esperada es que también disminuyamos nuestro bicarbonato. ¿Por qué? Porque así logramos esta tendencia hacia el equilibrio, ¿no? Entonces, el hiato delta permite valorar hacer dicha comparación. Tenemos, no hace falta que pongan su nombre, o bueno, creo que así les pasa lista el doc, entonces sí pónganla. Tenemos tres alternativas, ¿no? Tenemos la delta, pues digo, ya saben, ¿no? O sea, el triangulito es la letra delta griega en mayúscula. HA, pues hace referencia al hiato aniónico. Entonces, nuestro delta hiato aniónico debe ser igual al delta del bicarbonato. Esto, cuando estas dos concentraciones van de la mano, esto nos habla de que tenemos una acidosis metabólica con hiato aniónico. ¿Vale? Si nosotros entonces tenemos, esa es una opción. Ahora, si nosotros tenemos nuestro delta del hiato aniónico mayor al delta del bicarbonato, entonces esto quiere decir que nuestro bicarbonato no disminuyó hablando, por ejemplo, de esta balanza, ¿no? En comparación o en relación a los aniones. Entonces, esto aparte nos genera una acidosis con hiato aniónico más una alcalosis metabólica. Hablamos aquí de que ya tenemos trastornos mixtos. Y si nuestro delta del hiato aniónico es menor al delta de bicarbonato, entonces esto quiere decir que
el bicarbonato disminuyó más de lo necesario y que tenemos dos tipos de acidosis concomitantes, ¿no? La acidosis a causa del hiato aniónico y la que tenemos por disminución del bicarbonato. No sé, pues digo, más o menos, creo que esta parte es clara, digo, es un poco, a lo mejor ya bastante rebuscada, pero digo, no sé si hay alguna duda al respecto. Doctor, también había leído que el delta gap se considera como bueno, digamos lo que un valor que también ayuda para ver la respuesta del tratamiento del paciente, ¿eso es cierto? Fíjate, el delta gap, digo, tiene muchas utilidades, ¿no? Pero lo que, a lo mejor a lo que te refieres, pues es justo esta capacidad de compensar con este mecanismo metabólico, por un lado, y renal, por otro lado. Entonces, al final sí te habla un poquito de la integridad y de la capacidad de compensación del paciente. También hay una cosa que ustedes seguramente ya la vieron en medicina interna, que es este tema del taller de gases, ¿no? Cuando tomas una muestra venosa central y una muestra arterial periférica y haces comparaciones para ver el tipo de choque frente el tipo de choque que presenta el paciente. Digo, ya son cosas a lo mejor muy, muy específicas, pero sí, a lo que te refieres, Rodrigo, pues sí, efectivamente te ayuda a valorar esa parte también. Ok, doctor. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Nada, bien. Entonces, digo, esta es la formulita del delta gap. Digo, hay 1000 aplicaciones, no se la tienen que aprender, ni mucho menos. Y distintos puntos que puedes ir valorando, ¿no? Igual, acuérdense que, pues digo, tiene que ir corregida el hiato aniónico, ¿no? Si ustedes calculan un delta gap sobre un hiato aniónico, a lo mejor no corregido por la albúmina, pues les va a salir pues muy grave el paciente. Entonces, fíjense, ya que nosotros pudimos identificar así a súper detalle, vamos a dejar esto hasta el hiato aniónico, a nuestro paciente ya podemos intentar clasificarle en alguna de estos cuatro rubros, ¿no? Así que aquí hay una línea y aquí hay otra. No, espérenme. Está acá. Ok. Entonces, podemos tener una acidosis con hiato aniónico. Las principales causas son cetoacidosis. Puedes tener exposiciones a metanol, ácido láctico, aunque el ácido láctico sí lo podemos identificar como lactato en la gasometría, ¿no? Algunas gasometrías sí nos lo marcan. O una uremia importante. Sin hiato aniónico, pues ya hablamos de pérdida no renal de bicarbonato, como por ejemplo en las diarreas, la pérdida renal de bicarbonato, como en la acidosis tubular renal, disminución en la secreción de hidrogeniones, como en otro tipo de acidosis tubular renal, y la el hipoaldosteronismo, que sería el cuarto, bueno, el tercero, aunque se le conoce como acidosis tubular renal tipo 4. Entonces digo, ahorita vamos a hacer un pequeño repaso de estas acidosis tubulares, pero fíjense cómo sí es importante tener como esta clasificación de la acidosis, ¿no? Y podemos tener nuestra acidosis respiratoria que se da por depresión principalmente del centro respiratorio, una insuficiencia neuromuscular o una enfermedad pulmonar. Y digo, la alcalosis, que puede ser metabólica, lo que les decía, no hay dos principales mecanismos. El de generación, que es lo que nos hace que tengamos estos niveles elevados de bicarbonato, o que tengamos disminución muy marcada de hidrogeniones. Entonces, uno es la pérdida de líquidos ricos en hidrogeniones, como por ejemplo las pérdidas gastrointestinales, una alcalosis por contracción o una administración de álcalis, como por ejemplo la administración sin sentido o más bien sin indicación del bicarbonato. Aquí una pregunta sería, ¿cuál es la indicación de poner bicarbonato, por ejemplo, en una cetoacidosis diabética? ¿Alguien? Donde el pH es de 7,4, digo, menor de 7,3. De 6.9, pero muy bien. Y después tenemos ya los mecanismos de mantenimiento.
lo que les decía hace rato, ¿no? La disminución del cloruro o la hipocalemia. Y bueno, la respiratoria, pues digo, ya lo sabemos, la estimulación del sistema nervioso central, una hipoxia o incluso la ansiedad, como veíamos, por ejemplo, en el paciente con dolor. Entonces digo, igual esta tablita les puede servir de mucho tenerla a la mano, está en el libro este que les digo, la verdad es que a mí me resulta de mucha utilidad, ya que ustedes tengan la clasificación, a lo mejor no tengan tanta claridad en el diagnóstico del paciente, pues pueden buscar orientarse por este sentido. Entonces digo, vamos a repasar brevemente algunas causas de los trastornos ácido-base, empezando por la acidosis metabólica. Cuando tenemos una acidosis metabólica con hiato aniónico elevado, es porque hay la elevación en la concentración de ácidos no medibles, ¿no? La cetoacidosis, el lactato. Por ejemplo, causas de elevación del lactato, o digo, más bien, pues sí, a ver, una causa de alguna patología que nos eleve el lactato. Es muy sencilla, todos la conocen. Infección. Ok, infecciones. A ver, algo más. Más sencillo, Veré, te fuiste muy profundo. ¿Algo más sencillo? Insuficiencia renal. A ver, otro. Un estado de choque. Sepsis. ¿No? Exacto. Por ejemplo, un choque séptico, un choque hipovolémico, cualquier tipo de choque nos va a generar una elevación en el lactato. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar las rutas metabólicas anaeróbicas. Y acuérdense que el lactato pues, es fruto de esta vía metabólica. Entonces, cuando tenemos el hiato aniónico normal, pues tenemos o disminución de bicarbonato, por ejemplo, en el caso de las diarreas, porque estamos excretando el bicarbonato, por ejemplo, con fármacos, como aquellos que inhiben la anhidrasa carbónica, estos diuréticos, y trastornos en el control renal del ácido, que a estos se les conoce como acidosis tubular renal. Existen estos tres tipos de acidosis tubular renal, o son los principales relacionados con el desequilibrio ácido-base, que, a mí me causa mucho conflicto esto de los números que les ponen, pero bueno, vamos a verlos en orden. En orden anatómico, ¿no? Entonces, si estamos hablando del túbulo contorneado proximal, donde se reabsorbe el bicarbonato, nosotros con la acidosis tubular renal lo que hacemos es bloquear esta reabsorción de bicarbonato y entonces pues generamos un incremento pues normal en la concentración de ácidos, entonces tenemos una acidosis metabólica. Igual tenemos fármacos como el tenofovir, o diuréticos, por ejemplo, que inhiben la anhidrasa carbónica. Este es el tipo de acidosis tubular renal 2. Cuando tenemos nosotros un escape de hidrogeniones desde la luz tubular hacia pues digamos el espacio extracelular, tenemos un problema en la excreción distal de hidrogeniones, que es la acidosis tubular renal 1. Y cuando tenemos alteraciones en la generación de amoníaco para pasar a amonio, es la acidosis tubular renal tipo 4. Aquí es importante más o menos recordar que la hipercalemia distal reduce la disponibilidad del amoníaco para que se pueda convertir en amonio captando estos hidrogeniones y poder ser excretados a través de la orina. Este es un repaso muy, muy, muy superficial, pero la verdad es que a mí también me es de mucha utilidad recordar estos tres mecanismos cuando pues se habla al final de la acidosis metabólica, ¿no? ¿Alguna duda de estos? ¿Nada? Ok. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de la alcalosis metabólica, que la principal causa, pues es justo esta causa iatrogénica por administración de bicarbonato cuando no tenía que ser, ¿no? O que haya disminución excesiva de hidrogeniones, como por ejemplo, pues en pérdidas gastrointestinales excesivas. Lo de mantenimiento se refiere a cómo es que hace el organismo para mantener la alcalosis metabólica activa, digamos, y es porque o no hay excreción renal de bicarbonato por una disminución del filtrado glomerular, como por ejemplo a lo mejor en una falla renal aguda, o que hay un aumento en la reabsorción de bicarbonato que se da por disminución del cloro,
o como resultado de una hipocalemia, pues digo, en todo este mecanismo contrarregulador a nivel de los túbulos renales. Y bueno, ya finalmente vamos a hablar un poquito del tratamiento de la alcalosis metabólica, que es enfocado obviamente a la recuperación del volumen para aumentar la tasa de filtrado glomerular y poder reabsorber el bicarbonato en el túbulo contorneado proximal, dar fármacos ahorradores de potasio, retirar la carga de bicarbonato en caso de que se tenga, y si hay suficiente volumen, la acetazolamida promueve la eliminación de bicarbonato a través de la orina, ¿vale? Entonces, bueno, como acidosis, como alteraciones respiratorias, acuérdense que la acidosis se da por hipoventilación, principalmente por depresión del sistema nervioso central, que puede ser ya sea por traumatismos o causas muy comunes por intoxicaciones. Y digo, en la alcalosis, pues se da la hiperventilación, que se puede dar como un mecanismo de compensación o como pues, lo que vimos, ¿no? La ansiedad. Y recuerden que pues, el tratamiento siempre debe ir dirigido a la causa subyacente, motivo por el cual es importantísimo que profundicemos bien en el diagnóstico y lo asociemos con que lo asociemos con la clínica del paciente, ¿vale? Entonces digo, pues más o menos pues bueno, esto es toda la clase de equilibrio ácido-base. Espero que les haya sido de utilidad. Aquí el chiste es que ustedes, pues, se pongan las pilas y a leer gasometrías. Cuantas gasometrías puedan, léanlas, interprétenlas hasta que se les vuelva algo muy sencillo y muy natural, ¿no? El ver, pues, la clínica de mi paciente, ver si está respirando más, está respirando menos, cómo está el bicarbonato, y después ya la pueden acompañar a lo mejor con una medición de electrolitos séricos, valorar, por ejemplo, cómo está la creatinina, la función renal, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, comentario. Yo sí tengo una, doctor. Es que sigue causándome conflicto lo de acidemia y acidosis, o bueno, la diferencia, porque ¿Cuál es la entonces, diferencia? a ver, le voy a decir lo que entiendo y Ajá. me puede decir sí o sí no, que acidemia es cuando tienes una disminución en el pH, no, un aumento en el pH, o sea, bueno, que está más ácido, ajá, pero sin estar alterado el bicarbonato ni el CO2. Mira, ahí te va. La verdad es que es algo gramatical muy sencillo. La acidemia hace referencia a que la sangre, pues, tiene un estado, pues, justo esto, ¿no? Acidótico, ¿no? Ahora, la acidosis, como ya, o sea, el término completo, hace referencia ya a la patología a la que te vas a referir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quisieras utilizar los dos términos, puedes decir, ok, pues mi paciente tiene una acidemia por una acidosis metabólica. ¿Sí me explico? O sea, es algo gramatical nada más, no es que excluyas una o la otra, porque si tu paciente tiene una alteración en el pH, tendrá una alteración ya sea que el bicarbonato esté bien o esté mal, o la presión de CO2 esté bien o esté mal, ¿no? Entonces, no es tanto que con la acidemia excluyas que tenga patología, sino como ser muy puntual a la hora de decirlo. La verdad es que es también medio payasada nuestra, ¿no? Entonces se puede omitir la acidemia y no pasa nada, o sea, es exactamente lo mismo. Exacto. Ahora, se escucha más pro y se entiende más lo que quieres decir cuando pues eres muy puntual, ¿no? En el diagnóstico. O sea, tu diagnóstico sería, mi paciente tiene una acidemia por un estado de acidosis de origen tal, ¿no? Ok. O sea, el término acidosis hace referencia a, o sea, el estado acidótico en tal área. Ok, doctor. Y, por ejemplo, otra cosa, cuando están alterados ambos componentes, bicarbonato y, por ejemplo, que sea una acidosis metabólica porque está disminuido el bicarbonato, pero el pH ya llegó a la normalidad, pero el PCO2 está afectado, se puede decir que está compensada, entonces. O sea, a ver, tu pregunta es que si el CO2, por ejemplo, o sea, si tú tuviste una acidosis metabólica, ¿no? Y entonces empezaste con una taquipnea, disminuiste el CO2, que si llegaste a tu pH normal y el CO2 todavía no regresa a su valor normal. Ajá, la podemos reportar como acidosis metabólica compensada.
Pues sí, o sea, digo, ahí tu referencia te estás yendo al ácido, ¿no? O sea, al estado ácido-base. Ahora, nada más que sí, o sea, ya tu pH está normal, pero si tu CO2 está bajo, pues a lo mejor hay algo que tengas que investigar ahí también, ¿no? O sea, el paciente tiene una hipocapnia a pesar de que ya esté compensado El pH. el pH, exacto. Ok, doctor, gracias. Súper. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Todos unos expertos en leer gasos? Ok, bueno, pues. Entonces, pues nada, me dijo el doctor que pues, ya con esto terminamos la sesión del día de hoy y que pues ya él se pone de acuerdo con ustedes para su siguiente clase. Disculpe, doctor. Pues yo tengo una pregunta en cuanto al modelo de Stuart, porque bueno, lo que pues como que explica que pues se puede abordar, ¿no? Una gasometría o entender pues desde otra forma, ¿es recomendable o lo más práctico e ideal es con la de Henderson-Hasselbalch? Pues a mí se me hace más, digo, si de por sí es un tema complejo, pues no te diría que la que más fácil de entender se te haga. A mí la de Henderson-Hasselbalch se me hace más pues un poquito con más lógica, pero bueno, a lo mejor es por mi forma de pensar y de enfrentar la fórmula, ¿no? Pero digo, la verdad es que la que tú quieras está perfecto. Al final la valoración y la interpretación gasométrica pues va a ser la misma. No, bueno, el resultado final. Vale, muchas gracias. La que tú, sí, justo la que tú quieras. Ahora digo, algo que a lo mejor el modelo Stuart te ayuda es que justo te ayuda un poquito a entender más bien esto de los aniones y los cationes y el delta gap y el delta, perdón, y el anion gap, te ayuda a entenderlo un poquito más porque pues, la relación esta que hace con los iones, ¿no? Pero bueno, digo, eso es, ahí sí ya, cada quien lo que más cómodo se le haga. ¿Vale? Vale, gracias. Hombre. Pues digo, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Bien, entonces, pues sean felices, los que estén de guardia, mucho ánimo, y los demás, pues a estudiar y a descansar. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Nos vemos, Doc. Bye. Gracias, doctor. Ay, gracias. Cuídense.